¿Qué tal, amigos de los tiempos? Nos encontramos acá con el afamado escritor Rafael Dumet, quien nos concedió una entrevista exclusiva sobre su participación en la Feria Internacional del Libro de Cochabamba. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por el interés de conversar conmigo. No, a usted más bien las gracias. Y bueno, para empezar, eh, ¿nos puede contar un poco sobre las participaciones que tendrá en esta 16ª edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba? Sí, el día de mañana voy a conversar con un grupo de historiadores acerca de las rebeliones indígenas de 1780-81. El día siguiente voy a tener una reunión para conversar de dramaturgia latinoamericana. Yo soy, entre otras cosas, un dramaturgo. Y finalmente, el jueves voy a hacer una presentación del Espía del Inca, una presentación oficial aquí en Cochabamba. Tengo entendido que este libro suyo, El espía del Inca, es un libro muy exitoso, ¿verdad? ¿Nos puede contar algo sobre este libro? Prefiero evitar la palabra exitoso. No quisiera mezclar el criterio comercial con algo que considero que tiene, en primer lugar, que ver con una llegada particular al público. El libro, además del hecho de vender muchos ejemplares, ha establecido en el Perú y fuera del Perú una relación muy particular con la gente que lo lee. Creo que, por una parte, trata de manera inédita una historia que es fundacional de Latinoamérica, que es la captura y muerte del Inca Atahualpa. Y bueno, la novela trata de un intento infructuoso de rescatar a este Inca Atahualpa, pero al mismo tiempo no solamente habla de esta historia, que podría ser la historia relevante para los incas y sus descendientes, pero no, asume, digamos, la perspectiva de todos los grupos étnicos sometidos, ¿no? Huancas, cajamarcas, chancas, gente, inclusive collas. Entonces, esto creo que ha creado una particular relación con los lectores. Además, creo yo, la manera en que está escrita, que es, digamos, apela, digamos, a los mejores exponentes del indigenismo, ¿no? Y creo que esto de alguna manera ha creado una relación y bueno, porque por donde viajo, por donde he estado viajando, no he sido recibido simplemente como un autor exitoso, sino como casi como un hermano, ¿no? Y bueno, según las averiguaciones que estuve haciendo, este libro pues estuvo un tiempo sin lograr encontrar un editor. Sí. ¿A qué se debió esto? No me corresponde a mí evaluar las razones sociológicas por las cuales prácticamente todas las casas editoras rechazaron este libro durante 8 años. Sospecho que tuvo algo que ver con el hecho de que tiene casi 1000 páginas. Sospecho que algo tuvo que ver el hecho de que su autor era un autor desconocido. Pero creo que más allá de todo eso, me parece sorprendente que nadie haya visto el potencial de la llegada de una historia como esta, contada de esta manera. Los lectores se dieron cuenta muy rápido de ello, muy rápido. Al contrario, todos se preguntan cómo es posible que esta historia ha demorado tanto en ser publicada, pero creo que eso ya es una reflexión que uno hace a posteriori. Yo sospecho que los que toman decisiones editoriales no confiaron en el lector. No confiaron en el lector peruano, no confiaron en el lector latinoamericano para, digamos, apreciar un texto de estas características. No es un texto que, digamos, esté adaptado al paladar occidental, no es un texto que mastique las cosas, no es un texto que haga concesiones estéticas en aras de digamos, de algo expeditivo, rápido, facilito para el lector, no. Ha tratado realmente de informarse bien, de utilizar todos los recursos a su disposición, inclusive decir en ocasiones, digamos, un lenguaje que trata de aproximarse al lenguaje andino, y eso curiosamente le creó una serie de reservas por parte de aquellos que toman las decisiones editoriales. Pero finalmente los lectores fueron los que hablaron, se pasaron la voz, ellos fueron los que compraron, no hubo campaña de marketing. La editorial que finalmente tomó la decisión de publicarlo por primera vez fue una editorial independiente,
Eh, eh, la manera en cómo se publicó este libro transgredió prácticamente todas las reglas del supuesto sentido común que existía en el Perú. No comenzó en Lima, comenzó de fuera, no hubo campaña de marketing, no recibió apoyos de grandes escritores, no hubo nadie que lo publicitara, no, la gente se fue pasando la voz, el libro fue, digamos, encontrando su público, que se fue, yo viajé por todo el Perú en compañía del editor y realmente fue una sorpresa, además otra sorpresa, establecer a partir de la novela un diálogo horizontal completamente con los lectores para justamente examinar esta historia compartida, ¿no? Porque por donde ha ido ha suscitado una pequeña catarsis colectiva, ¿no? Y yo sospecho, yo quisiera que justamente el lector boliviano, el lector cochabambino, pudiera, digamos, quisiera establecer con él o con ella este diálogo también, ¿no? Y bueno, yéndonos a otro tema, ¿cómo ve usted desde su perspectiva como un vidente externo? ¿Cómo está la situación de la literatura, la autoría en Bolivia y más específicamente en Cochabamba? Yo no lo sé. No, la verdad que no tengo una idea formada respecto ni de la literatura en Bolivia, ni de la literatura en Cochabamba, ni siquiera la tengo formada en el Perú. Yo estoy tratando creo que yo me guío sobre todo por aquello que me llama la atención. Aquello que me llama la atención puede estar en Mali, puede estar en la India, puede estar en Ucrania, puede estar en la literatura afroamericana, puede estar en Inglaterra. No necesariamente sigo la evolución de la literatura en ninguna parte. Eso tiene sus pros y sus contras. Tiene muchos pros en la medida en que soy muy consciente de lo que me gusta, de lo que me atrae y trato de encontrar ejemplos y modelos a seguir en todas partes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, me vuelve incapaz de responder una pregunta como esta, ¿no? Sí. Y bueno, para concluir con esta pequeña entrevista, ¿qué recomendación podría usted dar a jóvenes autores que tienen una idea de una historia que quieren contar, pero no saben cómo hacerlo, no saben quizás cómo estructurarlo o no saben qué camino tomar? ¿Qué consejo les podría dar? Yo no lo sé, no sabría qué decirle, solamente que confíen en su propio instinto. Yo no llegué a este tema porque después de consultar la lista de libros más vendidos, yo llegué a esta historia porque consideré que era una historia que no solamente me conmovía a mí, sino podía conmover a otras personas. Entonces, si uno confía en su propio instinto y uno trabaja de manera consistente, disciplinada, dándole la primera prioridad a esto, yo creo que a la larga, yo no diré que tendrán éxito, pero por lo menos tendrán una llegada, lo que podrán establecer una comunicación con los lectores, ¿no? No somos muy sofisticados, yo no soy muy original, yo no soy una persona necesariamente muy especial, yo creo que mi principal barómetro soy yo. Si yo trabajo algo hasta que me guste, yo sospecho que le va a gustar a la persona que está a mi lado, le va a gustar a mi prójimo y a mi prójima. Creo que también hay en este momento mucha displicencia, mucho conformismo, la gente ya no piensa no se toma el trabajo realmente de escribir bien y nada, creo que son tiempos en que hay mucha distracción, mucha falta de profesionalismo, falta de disposición a hacer todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Porque creo que, bueno, a fin de cuentas esto es un aparato para gustar. La literatura es un dispositivo estético, es algo que tiene que estar bien construido, bien dicho, para poder suscitar el interés de los lectores, ¿no? Bueno, entonces le agradezco mucho por el tiempo que nos dedica y los cochabambinos vamos a estar muy entusiasmados, estamos muy entusiasmados y esperamos ver sus conversatorios, sus intervenciones en los próximos días de esta 16ª entrega de la Feria del Libro de Cochabamba. Nuevamente le agradezco mucho y esperamos verlo los siguientes días. Muchas gracias a ustedes. Gracias.